Jan Erik Sigdel, en su libro del año 2008 titulado Todo comenzó en Babilonia, explica las conexiones de los Elohim y los Anunnaki, llegando a la conclusión de que estas entidades que en la antigüedad fueron adorados como dioses tenían distintos nombres según los puntos geográficos del planeta donde estuvieran comandando. Y sobre todo habla de la deidad Yahvé, que sería un comandante Anunnaki de la zona de Israel, y dice lo siguiente: la gente en todo el mundo ha sido programada para creer ciegamente en lo que la religión nos dice. Han colocado a entidades en lo más alto de la pirámide de poder para ser adoradas como si fueran el verdadero Dios todopoderoso creador del universo, suplantando a la verdadera energía creadora, a la fuente original. El ser que más poder tiene en la actualidad sobre el planeta y que más energía de adoración recibe es Yahvé, o también conocido como Jehová. Su nombre se escribe realmente con solo las consonantes. En el hebreo escrito, las vocales son escritas marcadas con signos diacríticos, signos adicionales, que o nunca o solo rara vez se hace con Yahvé. La razón puede ser que, según la antigua tradición, su nombre no debe ser pronunciado. Por ello, se habla de él de maneras indirectas, como Adonai o el Señor. Por esta razón, los signos vocálicos de Adonai son también utilizados para Yahvé. En realidad esto llevaría a Yahová, pero se convirtió en Jehová. ¿Por qué? Una razón de la E podría ser que Yehu es un nombre alternativo para él, y aparentemente uno que puede ser pronunciado. La pronunciación más correcta, sin embargo, sería Yahvé. Un antiguo texto y descubrimientos de inscripciones muestran que la arcaica religión hebrea conocía a un dios supremo llamado Elión, quien tenía 70 hijos. Uno de sus hijos era Yahvé, que tenía una consorte llamada Ashera, es decir, una diosa. Su nombre es mencionado unas 40 veces en el Antiguo Testamento, pero casi siempre es traducido como bosque o árbol. Esto se debe a que su símbolo es un árbol o poste de madera en posición vertical, así que cuando el Antiguo Testamento dice que está prohibido plantar un árbol en el altar de Yahvé, realmente significa que está prohibido colocar un símbolo de Asera. Yahvé incluso la rechazó. El Dios verdadero creador, el creador principal, por tanto no era Yahvé, sino que era Elión. Y tenía una serie de dioses secundarios, como sus hijos, de los cuales Yahvé es uno, y también Asera. Por lo tanto, Yahvé no es el principal creador. Él quisiera hacernos creer que sería él. Reconocemos un paralelo notable a la historia sumeria de la creación, el Enuma Elis, la cual nos habla de una pareja de creadores primordiales, Apsu y Tiamat, quienes nosotros en cierto modo también podríamos considerar como el lado masculino y femenino del creador primordial, que crearon una serie de deidades, desde donde surgieron más razas deidades. Una de esas razas de deidades es la de los Anunnaki. Se separaron de los dos creadores principales y quisieron vivir y actuar sin ellos. El Enuma Elis habla de un asesinato de los dioses más altos. Se dice que los Anunnaki mataron primero a Apsu y luego a Tiamat. ¿Es posible matar a los creadores primordiales? Por supuesto que no. Esto solo es simbólico, como que se alejaron de estos dioses mayores y no querían tener nada que ver con ellos, como si estuvieran muertos. Esa fue la caída desde la luz divina hacia una relativa oscuridad. Por lo tanto, los Anunnaki son deidades caídas. El que se dice que asesinó a Tiamat es Marduk, quien también se convirtió en el señor de la tierra. Los Anunnaki, bajo su gobierno, crearon nuevos seres humanos por medio de la manipulación genética, y de ello surgió la humanidad de hoy en día. La primera frase en la Biblia se lee en la traducción común de la siguiente manera: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. La palabra hebrea que aquí se traduce como Dios es Elohim. Es un hecho lingüístico que no se puede negar, que esta palabra es un plural y por lo tanto significa dioses. Se ha tratado de explicar esto a través de declararlo como pluralis majestatis, que en realidad no parece ser común en hebreo. Más bien parece como si alguien estuviera tratando de barrer una pregunta embarazosa debajo de la alfombra. Pero esto no encaja, ya que la palabra bara, crear, está en singular.
Por otra parte, la palabra cielo, Shamay, también está en plural, Shamayim, pero el problema tiene una solución. Según fuentes cabalísticas, la palabra Bereshit significa no solo principio, sino también el primero, el original, la primera entidad que fue el Dios Supremo. La pequeña palabra et podría ser vista como una partícula del acusativo, pero también puede ser traducida como con. En Beet la palabra be significa y de ahí y con. Ahora llegamos a la siguiente traducción, que encaja gramaticalmente. El primero creó a los dioses junto con los cielos, mundos cósmicos y con la tierra. Esta traducción, por lo tanto, se refiere a un creador primordial, que creó primero a los dioses y a los mundos cósmicos, de los cuales uno es la tierra. Según Génesis 2, Yahvé es uno de esos dioses, uno de los Elohim, ya que la Biblia aquí le llama Yahvé Elohim en el texto hebreo y no simplemente Yahvé. Algunos consideran a los Elohim como dioses creadores, que crearon a su vez otras entidades, seres humanos, animales y plantas, como lo hizo Yahvé. Primero, observamos que la Biblia tiene dos historias de las creaciones de los seres humanos. En Génesis 1 se afirma que los dioses, los Elohim, crearon a los humanos a su imagen y semejanza. Aquí el plural es obvio. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Por eso los dioses crearon al hombre a su propia imagen. Esto además significa que la mujer fue creada equivalente al hombre. En Génesis 2 llegamos a la segunda creación de los seres humanos. Aquí nos encontramos a Yahvé Elohim, de ahí uno de los dioses llamado Yahvé, quien primero creó a Adán y Eva. Él obviamente hace su propia creación y le prohíbe a Adán a comer del árbol del conocimiento. Adán y Eva más tarde deberán abandonar el Edén y Yahvé Elohim dijo lo siguiente: «He aquí el hombre se ha convertido como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal». Si suponemos dos creaciones de seres humanos, que la teología convencional aparentemente no quiere hacer, esto también explica algo en Génesis 4, que de otra manera sería un enigma. Obviamente ya había cepas de humanos de la primera creación fuera del Edén, donde Adán y Eva tuvieron que ir. Caín mató a Abel y le dijo Yahvé: «Todo aquel que mate a Caín se tomará venganza de él, pagándolo 7 veces. ¿Quién más estaría allí para posiblemente matarlo?». Entonces Caín tomó una esposa y tuvo un hijo con ella. ¿De dónde de otra manera vinieron estas mujeres? En Génesis 18:1-5, Abraham es visitado por 3 hombres, Yahvé junto con otros 2. En Génesis 19, Lot le pregunta a Adán acerca de los 3, quienes más tarde destruyen Sodoma y Gomorra. Ellos los 3 eran Elohim. En muchos pasajes de la Biblia se mencionan dioses en un contexto que nos da la impresión siguiente: hay otros dioses, pero nosotros debemos atenernos a solo uno de ellos. En el Éxodo 23 podría entenderse como una cláusula de no competencia. Hay pasajes en el Éxodo más relevantes, tales como: «¿Quién es como tú, oh Señor, entre los dioses? Ahora sé que el Señor es el más grandioso de todos los dioses. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No habréis de insultar a los dioses. No habréis de mencionar el nombre de otros dioses, ni debe ser escuchado saliendo de vuestra boca». Hay un gran número de otros ejemplos en el Éxodo. Otra parte notable en la Biblia es la mención de los hijos de Dios en Génesis 6:2 y 6:4, y dice lo siguiente: que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres de todas las que eligieron. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después, cuando llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y engendraron hijos con ellos. Los mismos se convirtieron en hombres valientes, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. También en este caso, en el texto hebreo, Elohim y los hijos de Dios es correctamente traducido, los hijos de los dioses. El texto hace una diferencia entre ellos y los seres humanos, por lo tanto no eran seres humanos, eran semidioses, y los gigantes que nacieron de ellos fueron un cuarto de dioses, eran híbridos. En el cristianismo primitivo había 2 corrientes, los paulinos y los cristianos gnósticos. Saúl persiguió a los cristianos hasta que él se convirtió en Pablo. El año de su conversión se estima que fue entre el 33 y 35.
El cristianismo paulino comenzó a desarrollarse solo después. ¿Quiénes eran los cristianos que Pablo perseguía? Ellos tendrían que haber sido llamados judíos cristianos. Este concepto se refiere a los grupos entre los primeros cristianos, a la que pertenecían judíos que todavía estaban adheridos a las costumbres judías, como Jesús y sus discípulos. De estos judíos cristianos surgió el movimiento de los cristianos gnósticos. A causa de sus opiniones, Pablo entró en un conflicto con este cristianismo original. Por lo tanto, el cristianismo pauliniano no surgió del cristianismo original, y con Pablo, quien no había conocido él mismo a Jesús, obviamente comenzó un cristianismo modificado, que se distanció de la cristiandad cercana a Jesús, que estaba en un principio. Para los gnósticos, el creador de este mundo no fue el principal creador verdadero, sino un demiurgo, un artesano, un ángel caído, que también tiene un lado malvado. Mientras que el verdadero Dios, el verdadero primer creador, a quien Jesús llama Padre, es totalmente y sin restricciones bueno, y un demiurgo imperfecto creó un mundo imperfecto. Ha sido demostrado que los gnósticos identifican a este imperfecto demiurgo Dios con el Dios del Antiguo Testamento, a quien también llaman Yaldabaoth, que quiere mantener a los seres humanos en un estado de ignorancia, en un mundo material, y que castiga a sus intentos de lograr el conocimiento y la comprensión, de comer del árbol del conocimiento. El demiurgo es un dios menor que quiere ser el único. El texto apócrifo de Juan, o libro secreto de Juan, afirma lo siguiente: Él es impío en su locura, la que habita en él, porque él dijo: yo soy Dios, y no existe otro Dios excepto yo, puesto que él es ignorante del lugar de donde había llegado su fuerza. ¿Podría ser esta la explicación de todas las abominables crueldades que después de todo literalmente se describen en el Antiguo Testamento? Una opinión similar fue expresada por Marción, el primer teólogo que marcó una diferencia entre el Dios del amor en el Nuevo Testamento y un Dios maligno del Antiguo Testamento. Quien lee la Biblia de una manera objetiva y sin prejuicios, sin los filtros que decoloran ciertos pasajes, se indignarán profundamente por las abominables crueldades que en él se describen. El Señor guía a su pueblo a la tierra prometida, pero esa tierra no está vacía, ya viven allí humanos en diversas ciudades. Por lo tanto, el Señor comanda a su pueblo para masacrar sin piedad a todos ellos. En casi todos los casos, ni siquiera un niño, una mujer o un anciano es liberado o salvado, sino que todos deben ser completamente masacrados para que su pueblo pueda vivir en ellos. Con esto comienza un verdadero holocausto. En una ciudad tras otra, ellos masacran hasta que no queda nadie. La única excepción es en algunos pocos casos que secuestran vírgenes. ¿Pero para qué? Desde luego sería ingenuo pretender que no sería para servicios íntimos. En la Biblia se lee lo siguiente sobre Moisés: y se enojó Moisés contra los oficiales de su ejército, que volvían de la guerra. Moisés les dijo: ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? Ahora pues matad a todos los varones de entre los niños, y matar a toda mujer que haya conocido varón carnalmente, por acostarse con él. Pero a todas las niñas, las mujeres que no hayan conocido varón, las dejaréis con vida para vosotros. A las personas que se consideran cristianos les gusta sugerir que las víctimas serían malvadas, personas que vivían en pecado, y no quieren entender cómo de esta manera traicionan las enseñanzas de Jesús. No puede haber peor pecado que matar en el nombre de Dios o de Jesús, y si uno mata en nombre de Yahvé o por su encargo, esto muestra claramente que él no puede ser el verdadero Dios. Jesús nos enseñó que quien toma la espada será muerto por la espada. Cuando Yahvé hace alardes de su furia de la siguiente manera, demuestra su falsa divinidad: y si anduviereis conmigo en oposición y no me quisiereis oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. Enviaré también contra vosotros bestias fieras que os arrebaten a vuestros hijos y que destruyan vuestro ganado y os reduzcan en número y vuestros caminos sean asolados. Dicho comportamiento ya comenzó antes del éxodo de Egipto. Yahvé envió varias veces a Moisés con el faraón para solicitar dejar libres a los hebreos. El faraón declaró en repetidas ocasiones que iba a hacer esto, pero Yahvé cada vez endureció más su corazón, por lo que después de todo se negó. Porque yo he
endurecido su corazón y el corazón de sus siervos, que yo podría mostrar mis señales ante él. Yahvé insistió en mostrar su fiereza e hizo llegar a todos las 10 plagas sobre Egipto antes de dejar que el faraón permitiera irse a los hebreos. Por fin se fue a través de Egipto y mató a todos los inocentes primogénitos. ¿Para qué quiso demostrar tanta crueldad? De la misma manera endureció los corazones de los hebeos, viviendo en la tierra prometida, de modo que no trataran de hacer las paces con los hebreos, sino salirles al encuentro en batalla para ser destruidos sin piedad. Entonces, ¿quiénes son estos Anunnaki? Los Anunnaki son seres multidimensionales. De entre las especies que conforman el grupo Anunnaki, los hay que son de naturaleza reptil. Nosotros somos únicamente tridimensionales, es decir, que solo podemos percibir las 3 dimensiones y pensar solo en 3 dimensiones. Parece que los Anunnaki nos han hecho así para que no los percibamos, a menos que aparezcan en su forma tridimensional. Influyen en nosotros desde otras dimensiones y desean controlar cómo van las cosas en nuestro planeta y manipularnos a su manera, en la política, en la ciencia controlada, dejando de lado las cosas que no quieren que sepamos, en el dinero, etc. Ellos, por supuesto, necesitan energía vital de los seres vivos. Podrían haberla tenido de otras formas, pero en lugar de eso la toman de los seres vivos, de nosotros, y quieren mantenernos como una especie de ganado de ordeño para tales energías, pero sin que seamos conscientes de ello. Nosotros no debemos saber lo que está pasando. La humanidad no debe saber lo que está pasando. ¿Pero por qué lo hacen de esta manera? La respuesta es que ellos mismos se separaron de su origen. Pero yo digo que pertenecen a la corporación de la oscuridad, a la fuente de la oscuridad. Por consiguiente, no pueden esperar obtener energía de allí. Les encanta la brutalidad, la lucha, la guerra, la violencia, el derramamiento de sangre y la muerte. Cuando un ser humano muere violentamente, su cuerpo normalmente sigue lleno de energía vital. Sus baterías están cargadas. Esta energía es liberada en el momento de la muerte y los Anunnaki pueden recogerla. Pero cuando alguien muere consumiéndose o de debilidad de vejez, casi no hay ninguna energía para cosechar. Sus baterías están vacías. Además, disfrutan animándonos a la violencia, a la guerra, al enfrentamiento, como cuando un niño juega juegos de guerra con un ordenador, con una consola. Por esta misma razón es que han puesto agresividad en nuestros genes, sino también rasgos de carácter como la obediencia a los superiores y facilidad para sentir miedo. Tener miedo, especialmente miedo a la muerte, es un medio eficaz para la manipulación. Cuando sentimos ira y odio en agresiones, inconscientemente también liberamos energías vitales. Y lo mismo sucede cuando tenemos miedo. La obediencia nos hace más fácil de manipular para hacer las cosas que realmente no queremos hacer. También hay que mencionar que ellos, siendo seres multidimensionales, sabrán muy bien lo que muy pocos de nosotros queremos saber, que en realidad no hay muerte, solo el cuerpo muere, pero el alma es inmortal. Esto no hace que las cosas que ellos hacen sean menos crueles, pero más bien se vuelve una mala excusa. Me pregunto si tal vez no sea el karma para muchos de ellos el convertirse en verdadero ganado después del fin de sus largas vidas. Esto explica por qué los Anunnaki supuestamente tienen ciclos de vida tan largos, del orden de miles e incluso decenas de miles de años. En estado de hibernación, sus cuerpos tridimensionales no envejecen. Esta interpretación de los textos de las tablillas sumerias de arcilla y otras relacionadas es, por supuesto, otra que la ciencia oficial quiere ocultar. Sin embargo, quien estudia los textos originales, cuyas traducciones pueden encontrarse en las bibliotecas universitarias, se encontrarán con que no hay contradicciones reales a tal interpretación. En cuanto a las canalizaciones, soy muy escéptico, ya que es difícil separar la paja del trigo, y hay obviamente mucha más cizaña que trigo. Hay, sin embargo, un libro que se ocupa de estas cosas, de las cuales yo, más bien excepcionalmente, tengo una buena sensación, y es Mensajeros del Alba, de Bárbara Marciniak. Los Anunnaki son allí llamados lisis, como diminutivo de lagartijas, puesto que son reptilianos. Hay mucha información que indica que los Anunnaki todavía hasta
hasta este día tienen una influencia secreta, especialmente a través de sociedades secretas como el sionismo y asociaciones relacionadas como los Illuminati y ciertas órdenes masónicas. En ellos, solo muy pocos elegidos en la cima de la pirámide de poder saben acerca de la conexión Anunnaki, pero la masa de personas ignorantes, también de miembros, es mantenida en la ignorancia. Sospecho que algo similar desde casi 2000 años vale para la Iglesia. La cosecha de las energías vitales de los seres vivos, seres humanos y los animales da sentido a la cruel práctica del sacrificio. Por supuesto, la carne no le sirve para nada a estos dioses, pero las energías vitales invisibles para nosotros sí les sirven. Esto pone de relieve la observación anterior de que todos los holocaustos y las masacres en el Antiguo Testamento pueden ser vistas como un sacrificio humano masivo para el Señor, dado que esta energía vital está presente especialmente en la sangre. Esto también explica el comando para la cruel práctica de dejar que un animal se desangre hasta morir, que es mantenida en ciertas culturas. La sangre, más bien la energía vital en ella, es para los dioses, para estas entidades. Solo la carne es para los seres humanos. Pero ¿quién es Yahvé? Realmente se puede establecer la hipótesis de que Yahvé es un Anunnaki, es una especie de gobernador de un grupo de Anunnakis. Esto se ajusta a lo que se ha dicho acerca de su abominable crueldad, por un lado, y por el otro lado, la violenta nutrición de los Anunnaki con nuestras energías vitales.